Bueno, vamos entonces a la siguiente clase en esta hermosa, fría tarde en este lugar. Clase número 9. Características y factores determinantes en un ministro para delegar funciones. Es la demanda que se nos está haciendo acá, el delegar funciones. Estar seguro de lo que se es en Dios. Eso es lo primero. ¿Quién eres tú? ¿Qué tienes? ¿Qué puedes? Seguro. Y lo que se nos ha delegado de parte de Él. El que estemos claros que nosotros somos administradores, que no somos dueños de nada ni de nadie, solamente estamos para administrar. Ahora, el celo ministerial es lo que nos conduce a propinarnos, a apropiarnos, en lo absoluto de la visión que hemos recibido de Dios, llevándonos a ser autosuficientes, independientes, solitarios, aislados de quienes nos rodean, sin tomar en cuenta el potencial y los valores que hay en ellos. El celo nos lleva a desvalorizar a la iglesia. El celo ministerial nos conduce a competir, codear, difamar, injuriar, mal imponer, censurar, con el fin de mantenernos en el estatus. El celo ministerial es lo que nos lleva a ser autosuficientes, dictadores, imponentes, humillantes, déspotas, cercenando la posibilidad del crecimiento y el desarrollo de quienes nos rodean. Un ministro con estas características equivocadas nunca delegará funciones para desarrollar una misión, para alcanzar la visión. En las escrituras tenemos dos grandes ejemplos, tanto en lo positivo como en lo negativo del caso. Uno se trata de la vida de Moisés y el otro de Saúl. En el caso de Moisés, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando pasó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron y hablaban, y quedando en el campamento dos varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudador de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelo. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento y los ancianos de Israel. Es decir, Moisés estaba seguro de quién era, qué tenía y a qué había sido llamado. Número 11, 24 al 30. El caso de Saúl es el siguiente caso. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo,
salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos y con cánticos de alegría y con instrumentos musicales, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo David, a David dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Primera de Samuel 18, 6 al 9. El delegar y asumir la visión. En cuanto al delegar desde el punto de vista positivo, tenemos en nuestras congregaciones quien quiere delegar, pero no hay quien quiera asumir. Como feligrés, no me congregaría, escuche, en una iglesia en la cual su ministro no tenga visión como ministro. Tampoco pastorearía a una congregación que no asuma la visión, porque es tan nocivo el no tener visión como el no asumirla. El otro caso relacionado a asumir es que hay quienes lo hacen, pero no son constantes en sus cargos, por cualquier factor abandonan la misión que se les confió. Este tipo de personas deben tener en claro que jamás recibirán un llamado ministerial y obtendrán una visión si no son fieles a una misión que se les encomendó. Dios no quiere uniformidad. El conjunto de la deidad trabaja en la diversidad, pero en unidad. Es decir, ellos son diversos en las acciones, pero uno en las intenciones. Ahora, en primera a Corintios 12, 4 y 6 se nos dice que el Padre trabaja con las operaciones, el Hijo con los ministerios y el Espíritu Santo con los dones. Hechos 10:38 dice que el Padre es el que unge, Cristo es el ungido y el Espíritu Santo es la unción. Podemos notar que hay una diversidad en las acciones, pero unidad en las intenciones. Este debe ser el carácter del ministro, que haya una coinonía, una comunión, independientemente de quién en las acciones seamos diferentes o que en las acciones seamos diferentes. Pablo en primera a Corintios 12:7 dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Observe que Pablo dice que a cada uno por individualidad. En el verso 20 Pablo dice que son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno, aunque cada miembro ocupa una función en el cuerpo, sigue siendo uno. ¿Por qué? Porque hay unidad, no uniformidad. El milagro de los huesos secos relacionado a Ezequiel 37, 1 al 10, no solo consiste en la unidad de ellos, sino que cada uno buscó el lugar que le correspondía para una función específica. Esto indica que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos un lugar y una función. Como ministros no debemos invadir el terreno de nadie, ni imitar o ocupar lo que otro hace. Muchas veces confundimos la unidad con la uniformidad. Y te doy un ejemplo. Dios me hizo un llamado al ministerio de maestro y me dio una visión, pero no puedo pretender que un pastor
o el cuerpo de ministros deje de hacer lo que Dios les mandó a hacer para apoyarme en la visión que Dios me dio. Eso no sería unidad, sería uniformidad. No todos somos llamados a hacer lo mismo. La unidad está en que sin dejar de hacer lo que Dios nos encomendó, podamos en un momento determinar prestarnos apoyo. Lo mismo haría yo con ellos. La unidad está en que, teniendo diferentes llamados y visión, nos prestemos apoyo mutuo para que cada uno pueda alcanzar la visión que al fin nos llevará a un denominador común: implantar el reino de Dios, que creo que es de lo que acabo de leer, es lo que estamos haciendo aquí. Hay un llamado pastoral aquí en este lugar. El llamado pastoral, no sé cómo se enteró por ahí de un llamado y de un trabajo ministerial. Entonces llama, nos ponemos de acuerdo, cuadramos fecha, cuadramos día. No se tranque el trabajo de la iglesia, pero se está haciendo un trabajo de enseñanza también, el cual está dando fruto y a su tiempo dará aún más fruto. Eso es parte de la unidad. En 1 Corintios 12, 4 y 6 se nos dice que el Padre trabaja con las operaciones, el Hijo con los ministerios y el Espíritu Santo con los dones. Hechos 10:38 dice que el Padre es el que unge, Cristo es el ungido y el Espíritu Santo es la unción. Podemos notar que hay una diversidad en las acciones, pero unidad en las intenciones. Esto debe ser el carácter del ministro, que haya una coinonía, una comunión, independientemente de que en las acciones seamos diferentes. Pablo en 1 Corintios 12:7 dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Observe que Pablo dice a cada uno por individual. En el verso 20 Pablo dice que son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Aunque cada miembro ocupa una función en el cuerpo, sigue siendo uno. ¿Por qué? Porque hay unidad, no uniformidad. El milagro de los huesos secos resaltado en Ezequiel 37, 1 al 10, no solo consiste en la unidad de ellos, sino en que cada uno buscó su lugar que le correspondía para una función específica. Esto indica que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos un lugar y una función como ministros. No debemos invadir el terreno de nadie, ni imitar, ni ocupar lo que otro hace. Muchas veces confundimos la unidad con la uniformidad y te doy un ejemplo. Dios me hizo un llamado ministerial y me dio una visión, pero no puedo pretender que un pastor o el cuerpo de ministros deje de hacer lo que Dios les mandó a hacer para apoyarme en la visión que Dios me dio. Eso no sería unidad, sería uniformidad. Creo que retrocedí un poquito, ¿no? Bastante mucho. Ok. Efesios 4:11 nos presenta 5 dones ministeriales. Tome en cuenta que al final de cada expresión, la siguiente página, cuando nombra los dones, aparece una letra S: apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Según el griego, las S al final del término no solo indican pluralidad, sino versatilidad o diversidad. Es decir, lo que quiere enseñar el texto no es que tan solo Dios tiene muchos apóstoles,
sino que tienen diferentes tipos de apostolado. Dios no solo tiene muchos evangelistas, sino diferentes tipos de evangelistas. Así sucesivamente con los demás ministerios. Según estos textos, podemos ver la diversidad en los ministerios, pero debe reinar la unidad en ellos. En el verso 16 de Efesios 4, Pablo dice que los ministerios tienen que unirse como las coyunturas. En esto podemos ver la unidad en la diversidad. Repito, este debe ser el carácter de la iglesia y sus ministros para alcanzar la visión, que es el objetivo principal. Donde no hay unidad, no hay fuerza. Donde no hay fuerza, no hay poder. Donde no hay poder es porque no está la manifestación del Espíritu de Dios. La falta de unidad produce una fragmentación o desorganización. La unidad, para bien o para mal, desata poder. Tienes el ejemplo bíblico de la Torre de Babel. En Génesis 11, 1 y 9. Se unieron para un objetivo y eso generó fuerza y poder. Jesús dijo en Mateo 12, 25 y 26, que si Belcebú echa fuera a Belcebú, su reino está dividido y pronto desaparecerá. Todo lo contrario, cuando existe unidad, hay fuerza y hay poder. En Eclesiastés 4:12 dice que el cordón de 3 dobleces no se rompe. Esto siempre me ha llamado a mí la atención. ¿Por qué me habla de cordón de 3 dobleces y por qué no de 4? ¿Por qué no de 5? ¿Por qué no de 6? ¿Por qué de 3 dobleces? ¿Sí? Usted no, eso no le ha llamado la atención. ¿Por qué 3? Bueno, porque el número 3, no tiene nada que ver con el número 3. Escuche esto. Usted es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo, ¿cierto? Cuando usted es llamado por Dios a llevar a cabo una función y usted es movido por el espíritu y su alma ha pasado por el quebrantamiento y su alma está conectada, sintonizada con el espíritu, ellos dos fácilmente llevan al cuerpo a hacer el propósito de Dios. Entonces, cuando su espíritu y su alma, cuando su espíritu está dando órdenes a su alma y entre los dos le dan órdenes al cuerpo, se logran los objetivos, porque es Dios, a través de esa unidad que hay entre su espíritu, tu alma quebrantada, ubicada en Dios y llevan a cabo el propósito de Dios. Aunque para ti o para mí sea imposible el asunto, va a ser posible porque es Dios el que está llevando a cabo en nosotros su objetivo. Ahora, en el plan de la salvación que tenemos ahorita, pregunto, ¿no se pusieron 3 de acuerdo? Isaías 48:16 habla, el verbo inicia el texto diciendo que él nunca estuvo oculto, que él siempre estuvo presente, pero que ahora lo envía Jehová y su Espíritu Santo. Cuando Jesús anduvo sobre la tierra haciendo lo que andaba haciendo, nunca dijo que él andaba haciendo su propia voluntad, que él andaba haciendo lo que el Padre lo envió a hacer y estaba acompañado del Espíritu Santo porque el programa de salvación era de los 3. Ahora, eso se alcanzó por unidad. Ejemplo tenemos para que nosotros entonces podamos vivir en unidad también. Porque en la unidad de los 3 cordones hay fuerza y poder. Y yo pienso que la desgracia más grande que sucedió en el mundo fue debido a la falta de unidad. Lo más grave que hizo Adán fue dejar sola a Eva en el huerto del Edén, a merced del diablo. Si hubiese estado juntos en mutuo acuerdo con la palabra de Dios, con la palabra que Dios le dijo, a lo mejor no hubiese sucedido la desgracia más grande de la humanidad. Lo más triste del caso es que la iglesia seguirá en desgracia mientras no haya la unidad un pueblo unido, por duro que sea el objetivo, lo logra alcanzar por causa de la unidad. Le servimos a un Dios que tiene todo el poder del universo.
Somos el pueblo con mayor capacidad que existe en el mundo, pero sin unidad es como si estuviéramos sin Dios y sin capacidad. Somos inútiles. Acuérdate siempre de esta frase. La unidad, para bien o para mal, desata poder. Se puede estar juntos y no estar de acuerdo. Lo importante no es estar juntos, sino estar de acuerdo. Amós 3:3 dice, no pueden andar juntos si no están, no pueden andar. Observe que dice que no pueden andar, no que no pueden estar. No pueden andar juntos dos si no estuvieran de acuerdo. Jesús dijo, si dos o tres se ponen de acuerdo y piden algo, les será hecho. Mateo 18:15-22. Observe que Jesús no dijo si estuvieran de juntos, sino si estuvieran de acuerdo. El Salmo 133:1, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Observe que lo bueno y lo delicioso no es estar juntos, sino estar en armonía. ¿Qué indica? Unidad. Porque allí, en la unidad, envía Jehová bendición y vida eterna. Según Hechos 2:1, el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban unánimes juntos. Observe que no solo estaban juntos, sino unánimes en un solo sentir. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Lo importante no es estar juntos, sino estar de acuerdo, porque se puede estar juntos y no estar de acuerdo, y se puede estar de acuerdo y no estar juntos. Cuando hablamos de unidad para alcanzar la visión, nos referimos a la unidad que debe haber entre los líderes y el liderazgo y la iglesia como cuerpo. En cuanto al líder, sabemos que el único que está en capacidad de recibir la visión de parte de Dios para la iglesia es el líder que Dios tiene al frente de la obra. Pero si el líder no comparte y delega la visión a sus líderes y a su iglesia, nunca podrá alcanzar la visión. El líder no puede tomarse la visión para él solo, debe otorgarla. Él no puede hacerlo todo. Para esto, el líder debe estar seguro de su posición y posesión, su autoridad y saberla ejercer. No debe haber celos, rivalidad, competencia ni envidia. El buen líder siempre lleva un motivo correcto en su corazón para ejercer el liderato. Lo único que lo mueve es la visión que Dios le entregó. En conclusión, un líder nunca debe apropiarse de la visión, debe compartir, transmitir, delegar a los líderes, y a su pueblo. En cuanto a los líderes y a la iglesia, los líderes que estén adjuntos al líder principal o pastor y la iglesia como el cuerpo deben entender que nunca tendrán una visión propia mientras estén bajo la cobertura de un líder o ministro. Dios nunca entrega la visión a un pueblo ni a líderes que estén bajo la cobertura ministerial. La visión y la iglesia, la visión de la iglesia y de los ministros adjuntos serán siempre la visión del ministro que está al frente del gobierno eclesiástico. Toda persona que tenga un llamado de Dios y está en la etapa de la capacitación debe asumir su responsabilidad, entendiendo, captando y trabajando en pro de la visión del ministerio que está en ejercicio. Lo difícil del caso es que muchas veces cuando hay quien otorgue, no hay quien asuma, y cuando hay quien quiera asumir, no hay quien quiera otorgar. Debemos conocer que todos
no pueden otorgar y todos no pueden asumir. ¿Por qué? Porque todos no reciben la visión ministerial. Nunca se nos olvide esta verdad. Donde hay más de una visión, hay división. En conclusión, para alcanzar la visión debe haber unidad en los líderes y en la iglesia como cuerpo. Estas características que voy a presentar son los valores para alcanzar la unidad y a su vez son las que los mantienen y la integran. La unidad se da y se mantiene cuando entendemos la diversidad o versatilidad que el Creador puso en nosotros como personas o en el don que hemos recibido como ministros. En Dios no hay lugar para la competencia en los asuntos del reino de Dios. No se compite, sino que se avanza. En Efesios 4:11 Pablo declara la versatilidad en los ministerios. Y él mismo constituyó apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. La S al final de cada nombramiento de los ministerios indica versatilidad, lo cual enseña que no solamente, Dios tiene muchos apóstoles, sino que tiene diferentes tipos de apostolado. Y así con todos los ministerios. La unidad se da y se mantiene cuando no hacemos excepción y acepción de personas. Cuando nos vemos como Dios nos ve, como un cuerpo, una nación, un sacerdocio, una casa, un edificio, un templo, un tabernáculo, una iglesia, como los primogénitos, ¿sí? Como los primogénitos, ninguno más que el otro. La unidad se da y se mantiene cuando soy compartícipe con mis hermanos en el aspecto general. La unidad se da y se mantiene cuando no le doy lugar a ningún tipo de resentimiento en contra de mis semejantes. Pablo dijo, soportándoos, no sometiéndoos, soportándoos los unos a los otros con toda paciencia, en amor, agape, Efesios 4:2. La unidad se da y se mantiene cuando para mí valen más los intereses de mi semejante que los míos. Pablo dijo, no mirando lo tuyo, sino velando por lo de tus hermanos. La unidad se da y se mantiene cuando tengo la capacidad de llegar a un acuerdo, aunque existan diferencias que muestran que nuestras diferencias en pensamiento o en obra y creencias no nos separen. Consejo práctico para alcanzar la visión: no trates de imitar a nadie. Tú tienes tu propia visión y tu personalidad. Acuérdate que en el ministerio existe la pluralidad y la versatilidad. Cuando Pablo en Efesios 4:11 hace mención de los ministerios, en cada término aparece la letra S. Va a seguir el hombrecito con la letra S. Sí, alguien en una ocasión estaba predicando un mensaje y alguien se le acercó. Hermano Pedro, ¿usted no se le olvida que tiene 4 domingos predicando el mismo mensaje? Sí. ¿Y por qué eso, hermano Pedro? Porque todavía veo que no se lo han aprendido, que ustedes no lo están viviendo. Hasta que no lo vivan, no lo aprendan, no lo dejo de predicar. Dijo uno por ahí, ese no soy yo. Ahora, la letra S al final, ¿verdad? Hace mención de los ministerios. En cada término aparece la letra S, que no solo indica pluralidad, sino versatilidad. Es decir, Dios tiene muchos pastores, pero son diferentes tipos de pastores. Hay muchas formas de pastorear y así sucesivamente con los demás ministerios.
Mi consejo es que no imites a nadie, porque si te pones a imitar, Pedro, te vas a morir como una copia. Tú tienes tu propia personalidad y tu propia visión. Deja el espíritu de competencia, envidia y celo. Debes estar seguro de lo que Dios te llamó a hacer. No hay nadie en este mundo que pueda ocupar el lugar que Dios te ha dado. Un ministro debe estar seguro de su posición y posesión. En cuanto al ministerio se refiere, uno de los indicativos que te enseñan a que no te estás moviendo en la competencia, envidia y celo es cuando delegas responsabilidad. Incluye a tu familia en la visión que Dios te ha dado. No descuides tu hogar. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si no sabes administrar tu hogar, ¿cómo podrás administrar y ministrar en la casa de Dios? Pablo en primera a Timoteo 3:4, Tito 1:6 dice que el obispo o el ministro, que es lo mismo, debe ser un buen administrador de su hogar, no dueño, administrador. ¿Sí? En el orden de prioridades, primero Dios, luego el hogar y después el ministerio. Recuérdate que tu relación con Dios es nadie la puede sustituir. En el caso de tu trabajo en el hogar, nadie lo puede llevar a cabo, pero la iglesia la puede pastorear cualquiera que Dios levante. Pero el hogar suyo sí lo pastorea usted solo, pastor Junior Quintero. No te independices de Dios para alcanzar la visión. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia y la brigada y todos los demás cuerpos que andan por ahí. Nota, la obra de Dios solo la puede llevar a cabo Dios. No descuides tu vida devocional. Nunca te olvides de esta verdad. Lo que hagamos en Dios depende de lo que seamos en Él. Pasemos más tiempo con el Señor de la obra que con la obra del Señor. Y seremos más efectivos en su obra. Hechos 4, 24 y 31. Esfuérzate, dedícate y ocúpate en la visión que Dios te ha dado. Dios no trabaja con negligente. Mateo 25, 14 y 29. Dios le dijo a José, esfuérzate y sé valiente y yo te daré y yo estaré contigo. Josué 1, 6 y 7. Y vamos rematando. Dios le dijo a Esdras, levántate y pon manos a la obra y yo estaré contigo. Esdras 10:4. Dios está dispuesto a bendecir la obra de tus manos en tu esfuerzo y dedicación. Deuteronomio 2:7, 2:28 y 39. Dios pone en tus manos el recurso. De ti depende que lo pongas a producir. Proverbios 6, 9, 11, 10, 4, 23, 21, 38 y 9. Dice que en la flojera y en la negligencia viene la escasez y la ruina. No esperes que Dios te lo dé todo. Ya Él hizo la obra. Obra tú en lo que Él hizo. Sé íntegro en todas sus acciones. ¿Qué es ser íntegro? En una ocasión se cuenta la historia o la bochornosa historia de un individuo que llegó a un sitio donde iba a comer y abrió, la dama con la que andaba abrió la llamada cajita feliz, ese tipo de restaurante que usted llega y se para aquí al lado en el carro y le atienden por una ventana y le dan toda la comida y usted sigue. Autoservicio creo que lo llaman, eso hay en farmacia y hay otros más. Los chicos llegaron a un sitio, pidieron la comida, compraron y se fueron. Resulta que cuando están en el sitio donde iban a comer, abrieron la caja de la comida, estaba full de dólares, llena de plata.
Y la dama dijo, wow, nos armamos, Pedro. Pero Pedro, como lo habían enseñado a comerse solamente lo que él ha trabajado, lo que él ha sudado y lo que él ha producido, dijo, no. Esto es el pago de todos los obreros de esa empresa. Aquí está el pago del alquiler, creo yo. Aquí está el pago de parte de la materia prima de todo lo que están vendiendo. Aquí está el pago de los impuestos de mi ciudad. Esto yo tengo que devolverlo. Y se fue a regresarlo. Cuando llegó al sitio, oye, llama al gerente directamente, le dice que necesita hablar con él, que tenía algo muy urgente, importante que decirle, y le muestra el asunto. Y le dice, mire, yo quiero que usted no vaya a tomar represalia con sus empleados, creo que aquí cometieron un error, yo acabo de comprar algo acá. Y él dice, bueno, pero es que la comida está mala, está fea, está sucia. No, 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 no. Mire esto. Y le abrió. Full de dólares. ¿Qué pasó aquí? Bueno, estaban, me imagino, resguardando el dinero de toda la compra dentro de una cajita para que los ladrones no sospecharan que ahí era donde estaba la masada, el dinero, y se lo pasaron a él sin darse cuenta. Gracias a Dios que el hombre era íntegro, aparentemente, ¿no? Ya le terminó el cuento. Resulta que le dicen, bueno, señor, usted escuchó el programa que está en la radio, usted ha visto la cuña que hay. No, ¿cuál es? No, que estamos hablando de que la gente sea, que no se coma lo que no es de ellos, que sean honestos, sí, que sean honestos en el área de la finanza, que sean honestos en esto y en lo otro y tal, y que pueden llegar también a ser íntegros. Resulta que, bueno, el mejor ejemplo que tenemos, usted está regresando aquí una cantidad de plata que esto tiene que saberlo aquí todo el pueblo, esto tiene que saberlo la prensa, la radio, y por todos lados hay que programarlo. Entonces él le dice, no puedo porque, ¿pero por qué? No, pierdo el hogar. ¿Y qué pasó? No, la mujer con la que estaba en el sitio no es mi esposa. El tipo era honesto en la finanza, ¿sí? Pero en el área moral no era. Entonces, íntegro es ser ¿qué? Honesto integralmente. Íntegro es ser honesto integralmente en todas las cosas. Ahora, se nos insta a ser íntegro en todas tus acciones. Apártate del pecado. Hebreo 12:1 dice que nos despojemos del pecado. Estamos hablando de pecados sociales y morales y del peso. Despojémonos del peso y del pecado que nos asedia. Toma en cuenta que el peso nos resta velocidad en la carrera y el pecado nos elimina de ella, según Hechos 21:28 y primera a Timoteo 4:16. El peor enemigo que tenemos para alcanzar la visión somos nosotros mismos cuando no hemos quebrantado el alma y menos el cuerpo. Ten cuidado de ti mismo. No seas pesimista, sé optimista en la visión que Dios te ha dado. Un buen líder nunca se conforma con lo que hasta ahora ha alcanzado. Siempre quiere más. Toma en cuenta que en Dios nunca se termina de conseguir. Siempre hay que buscar. Debemos sufrir de complejo de insatisfacción positiva. Nunca conformarnos con lo que tenemos. Acuérdate que uno de los más grandes enemigos que tiene una persona para alcanzar el éxito es el desánimo. No te desanime. No te desanime. Y el conformismo, no te conformes. Este texto es tomado de la guía de estudios de visión ministerial de la Escuela Jesús Soberano Señor, inscrita en el Ministerio del Poder Popular para Interior y Justicia y Dirección de Justicia y Culto bajo el número 5756 del 0706 del 1994. Hemos terminado, señoras y señores, con la materia número 15. Nos